Conforme va avanzando la enfermedad, se empieza a hacer más marcada la reducción de la ingesta calórica y después de tener un repertorio medianamente amplio, empieza a restringirse más, ¿no? A lo mejor ya no comía papas fritas, ni comía sabritas, ni tomaba chocolate con leche y de repente da un avance y su repertorio de alimentos se hace todavía más chico, ¿no? Y ahora tampoco se le quiere ponerle mayonesa al sándwich, o no quiere comer sándwich o torta, o prefiere que le manden ensalada, etcétera, ¿no? Entonces los alimentos elegibles se van reduciendo, ¿ok? Conforme esta conducta de restricción calórica va persistiendo, empiezan ya los chicos a concentrarse en el peso y la dieta, no, la dieta. Eh, y eso los hace que a veces se alejen de los amigos, ¿no? Porque a veces los amigos salen y piden la pizza o pasan por las papas o los tacos, etcétera, ¿no? Conforme avanza no vemos tanto impacto en las actividades de la escuela, escolares, ni tampoco en las actividades deportivas, ¿no? Parece que siguen ahí o incluso se meten muy de lleno a estudiar mucho o a hacer mucho más ejercicio. Muchos de los adolescentes y las adolescentes van a tratar de vestir con, bueno, aquí es porque la referencia es en inglés, ¿no? Entonces le llaman esto de las baggies, que más o menos sería un pantalón tipo cholo, ¿no? O sudaderas muy grandotas o suéteres como estos de jerga, ¿no? Sudaderas flojísimas poniéndose algún tipo de capa, de poncho, ¿no? Como chal, no sé cómo se llaman esas prendas exactamente, argumentando que tienen frío y que por eso lo usan. Empiezas a notar que el aumento en la ingesta de agua se hace muy manifiesto y los empiezas a observar ya un poco más distantes, ansiosos o incluso francamente deprimidos. Las funciones cognitivas pues van a permanecer intactas hasta el punto en el que entremos a desnutrición, ¿no? Con desnutrición pues nadie rinde bajo ningún aspecto, ni físico ni cognitivo. Y en el caso de que lleguen a inclinarse a las conductas purgativas, ya es en etapas más ulteriores de la enfermedad. La prevalencia es un tanto variable, ¿no? En Estados Unidos se estima que entre el 1 y 2% de las mujeres pueden tener anorexia. En mujeres adolescentes, entre 0.3 y 0.7, que tengan conductas pero no alcancen el umbral para considerar propiamente una anorexia nerviosa, o sea, quedar en un cuadro subsindromático, 1.5%, ¿no? En mujeres y solo 0.1% en hombres. La anorexia en general en la literatura mundial ha encontrado que es más prevalente, 10-1, mujeres a hombres. Y bueno, aquí vienen diversas series que nos dan algunas prevalencias, ¿no? Una tasa de 9.2 hasta 25 por cada 100,000 mujeres de 10 a 14 años, 12% hasta 69%, digo, perdón, 12 hasta 69 de cada 100,000, perdón, es tasa, entre 15 y 19 años, ¿no? 3.7 y 25.7 por cada 100,000 en adolescentes de 10 a 14 años. Sin embargo, la concentración más amplia de la anorexia nerviosa en adolescentes pues cae en el rango de los 14 a 18 años. Es raro que encontremos a alguien con anorexia que empezó después de los 25 años. No es que no exista, es más raro, ¿no? Otras cifras nos hablan de una tasa de 3 por cada 100,000 de 5 a 13 años, indistinto del sexo, 4.5 de cada 100,000, 9.5 de cada 100,000, dependiendo si es a los 11 o a los 12 años. ¿Ok? En México no hay como un estudio, una serie tan específica, entonces lo que tenemos más próximo es uno de los síntomas, como es la preocupación por engordar, que aparece en el 7% de los hombres y 26% de las mujeres en México. Ojo, eso es solo un síntoma, por eso no estamos hablando formalmente de anorexia, ¿no? Pero es un componente fundamental de la anorexia. En el caso de los atracones, 12% en mujeres, 9% en hombres. Una sobreestimación del peso corporal o preocupación por engordar y conductas purgativas se ha encontrado en el 8.1% de mujeres estudiantes. ¿Ok? Muy bien. La etiología del trastorno, como todo casi lo que hemos visto en
salud mental, pues ya saben que es multifactorial y que hay desencadenantes que consideramos factores de riesgo, que pueden estar inmersos en cualquier ambiente que conforma una persona, en la parte biológica, psicológica, en el medio ambiente en el que se desenvuelve, que incluye los modelos culturales y sociológicos. Puede haber agregación familiar, o sea, si tenemos un familiar de primer grado, nuestro riesgo va a aumentar 5 veces. Tiene un carácter hereditario que no es determinante, la concordancia en gemelos es entre 30 y 75%, y muchos de los chicos y chicas que presentan anorexia tienen rasgos de perfeccionismo o llegan a ser obsesivos o evitativos. Son personas con rigidez cognitiva, o sea, como testarudas, tercas, melindrosos con los alimentos, que se han enfrentado a retos en el desarrollo de la autonomía, ¿no? A veces ambientes familiares muy estrictos donde no se les deja opinar o tomar el control de algunas decisiones que es normal que los adolescentes puedan tomar por sí mismos. Otra parte muy importante que se ha encontrado pues es la presión social, los estándares de belleza, ¿no? En estos tiempos donde el estándar de belleza tiende a una delgadez extrema, pues puede ser un detonante. Hay algunas actividades que pueden quintuplicar incluso el riesgo o septuplicar el riesgo de presentar anorexia, ¿no? Por ejemplo, chicas y chicos que se encuentran en academias de ballet o de gimnasia. En los hombres se ha visto en los que son luchadores, ¿no? Más como mucha de la prevalencia y de los estudios pues, son estadounidenses, ¿no? Este deporte que practican en las escuelas de lucha también, y el modelaje. Algunos han considerado que esta enfermedad ha invadido otras partes rurales por un fenómeno que se llama occidentalización, donde el occidente, o sea, en términos prácticos, América, el continente americano, dicta muchos estándares, ¿no? En cuanto a la cultura popular, pues, estándares de belleza, ¿no? De estatus social, etcétera. Entonces, ese fenómeno de occidentalización también eh, puede ser un factor de riesgo, o la idealización de la delgadez, ¿no? Que piensas que entre más delgado, más beneficios puedas obtener, ¿no? Principalmente sociales, ¿no? En los pares, ¿no? Por ejemplo, el estándar de belleza, eh, el ser escogida para alguna actividad por tener delgadez, etcétera, ¿no? Entonces, idealizar mucho la delgadez también es un factor de riesgo. Diagnóstico diferencial, bueno, cualquier enfermedad psiquiátrica que curse con alteraciones del apetito. Sabemos que la depresión puede alterar el apetito, ¿no? Entonces habría que ver si no la pérdida del apetito en realidad es por una depresión o si es verdaderamente una anorexia. Cualquier otra condición que pueda generar pérdida de peso y de apetito o rechazo al alimento, como cuáles, pues infecciones, ¿no? Tiroidopatías, enfermedad de Addison, síndrome de intestino irritable, trastornos del tejido conectivo, fibrosis quística, úlcera péptica, esofagopatías, enfermedad celíaca, diarrea crónica, diabetes mellitus o algún tumor oculto. Entonces todo eso tenemos que descartar antes de soltar ya el diagnóstico de anorexia. ¿Okay? Entonces requiere un análisis muy estricto. Aquí tenemos los criterios diagnósticos del DSM-5, que prácticamente se concentran en los 3 síntomas que mencionamos al inicio, ¿no? El primer criterio, el criterio A, es restricción de la ingesta energética con respecto a las necesidades que tiene la paciente, y eso como consecuencia baja el peso corporal, muy abajo con respecto a la edad, el sexo, o interfiere con el desarrollo y la salud física, ¿no? El peso significativamente bajo se define como un peso inferior al mínimo normal. En niños y adolescentes tenemos que checar las tablas de la OMS, ¿no? De peso para la edad, peso para la talla, o percentilar el índice de masa corporal. El siguiente síntoma, miedo intenso a ganar peso o comportamiento persistente que interfiere con el aumento de peso. Y el criterio C, alteración en la forma en que se percibe la persona a sí mismo o su constitución o lo derivado del peso, o una influencia inapropiada del peso o la constitución en la formación de su autoconcepto. ¿Ok? Muy bien. Ahora tenemos que especificar si hay de tipo restrictivo, que es durante los últimos 3 meses no hay atracones y purgas,
¿no? O sea, solo restringe la ingesta de alimentos. Y el tipo atracones y purga es que en los últimos 3 meses la persona incurre en un atracón y luego utiliza alguna purga, diurético, laxante, etcétera. ¿Ok? Aquí tenemos la tasa en leve, moderado y grave. Esto es para adultos. Leve, índice de masa corporal, disminución menor a 17, moderado entre 16 y 16.9, grave entre 15 y 15.9 y extremo menos de 15 kilogramos metro cuadrado, calculando el índice de masa corporal o de Quetelet. ¿Ok? En el caso de los niños y algunos adolescentes se tendrá que percentilar si está fuera de rango su índice de masa corporal.